tal, soñadores? Bienvenidos un día más al canal. En el vlog pasado nos fuimos junto al resto del grupo El Rincón del Escritor Almeriense de gira. Pero en esta ocasión vamos a hacer un alto en el camino porque yo me desvié un poquito y me fui a la presentación del libro Pacto de Lealtad, escrito por Gonzalo Giner. Además, Gonzalo os dejó un mensajito. Así que viajemos a ese momento. Y por el aspecto pueden ser de ese estilo, o sea, que ayudan al hombre a derribar la pieza para que luego el hombre la acabe matando o para comer. Pero como nosotros somos como somos y los hombres nos empezamos también a pelear pronto, pues empezamos también a contar con él para nuestras guerras. Aquí aparece un relieve asirio en el que aparecen ya 3 o 4 cabezas, bueno, 3 perros más o menos, también del mismo estilo, posiblemente perros de peso seguramente, pero que ya en este tiempo empiezan a plantearse que el animal les va a servir también para la guerra, para atemorizar al enemigo, para luchar también al lado de los guerreros. Esto sucede en tiempos de los asirios, pero también sucede en Egipto, con el mundo de la civilización egipcia. Aquí vemos también en este dibujo, bueno, es un relieve, es un dibujo en el que aparece también, este es Tutankamón, en la batalla contra los nubios, que se ven por abajo, y también vemos a los perros directamente atacando a los enemigos, además dirigiendo las fauces a las cabezas, o sea, se ve que están mordiendo cabeza o cuello, que es bastante típico de este tipo de perros, ¿no? Esta raza. La civilización griega y romana también repiten lo mismo, esto simplemente es un dibujo, pero casi nos vamos hasta la época medieval, y aquí, por ejemplo, en este esquema, no sé si se llega a leer, ahí habla, por ejemplo, de un transporte marítimo de una jauría de perros en el medievo, ¿no? Los tetas lo utilizaron para proteger las fortalezas como custodia, y también les ponían corazas con pinchos para poder también atacar a sus enemigos. O sea que el perro, vamos viendo que durante la historia de la humanidad, vamos a ver este recorrido, nos está sirviendo fundamentalmente para funciones de pastoreo, de caza, también por supuesto de guerra. Nos tenemos que meter un poco más adelante en tiempos del Renacimiento, en el que el perro empieza a tener unas funciones un poco distintas, más parecidas a las actuales, casi más de compañía, ¿no? Incluso el tipo de animal que vemos aquí en estos cuadros son animales que se pueden parecer más a las razas que hoy conocemos y que no se le espera de nada diferente que hacer de compañía, un animal en el que puedes jugar, sales a pasear o lo tienes desde el punto de vista estético como un ser que valoras su capacidad estética. Estos son cuadros de la época del Renacimiento en el que la belleza lo era todo y la estética era más, por lo tanto era importante. Pero entre medias, a los perros los hemos utilizado para más cosas. Este perro que aparece ahí es un perro histórico. Evidentemente esto es un dibujo, pero es un perro que está recogido en las crónicas de Indias. Este perro se llamaba Becerrillo. Y Becerrillo ya era la imagen de que era un animal bastante grande, ¿no? El que está allí tumbado a la izquierda es Hernán Cortés, y en las crónicas de Hernán Cortés se habla de este perro en concreto, de este y de algunos más. Los conquistadores, como bien ustedes saben, aparte de impresionar a los indios con los caballos, con los conquistadores montados a caballo, con su armadura brillante, ¿no? Que los indios no conocían al caballo, no lo habían visto nunca, entonces no sabían qué animal era ese, entendieron que eran dioses los que venían, ¿no? Una persona rara, que eran dioses. Bueno, eso que facilitó la conquista, todavía se apoyó más con los perros. Y Hernán Cortés y otros muchos conquistadores llevaron muchos perros a la conquista de América, fundamentalmente, y esto es importante para esta novela, este tipo de raza. Este es un alano, el alano español. Y Becerrillo era un alano. Bueno, eran perros bastante agresivos. Tal es así que en las crónicas indias decía que este en concreto Becerrillo era capaz de identificar a un cristiano, lo llamaban un conquistador de un indio, y que cuando lo identificaba directamente a morderle en el brazo. Esto que aparece en el dibujo lo arrastraba y lo sacaba de donde estuvieran para separar cristianos de indios. En fin, es una barbaridad, lo que estamos ahora nos parece una burrada, por supuesto, pero bueno,
épocas de India. Pero llegamos al siglo XX, que al final es lo que más me interesa fundamentalmente por el entorno de la novela, y en el siglo XX a los perros les pedimos lo peor y lo mejor. Luego veremos lo mejor también, pero también lo peor. Aquí este es un esquema que seguro que lo habrán conocido, lo habrán oído, que fueron los perros rusos que se utilizaron desde el punto de vista, durante la época en Segunda Guerra Mundial, quiero decir, pero en plena intento de conquista del frente ruso por parte de los nazis, pues a los rusos se les ocurrió un sistema que era volar tanques con perros bomba. Los perros que vemos ahí, esta es una foto real, si lo ven un poco de detalle, ven que ese perro lleva una especie de unos fardos, una especie de mochila, vamos a decirlo así, llena de explosivos, con una antenita, esa antenita era el percutor que al entrar debajo del tanque explotaba el perro y explotaba el tanque. Para habituar al perro, para conseguir que el perro fuera allí, lo que hacían es que les alimentaban sistemáticamente siempre. Estos perros comían siempre debajo de tanques, con lo cual cuando llegaban al frente les dejaban sin comer unos días y cuando veían un tanque los perros iban corriendo a por el tanque y reventaban. De esta manera, con este sistema que parece lo que parece, no hay que darle poner ningún adjetivo, destruyeron, y estos sí que son datos reales, más de 300 tanques nazis. Por tanto, mínimo murieron 300 perros y los ocupantes de los tanques también. Eso no hay que quitar tampoco en otro lado, ¿no? Porque tampoco es eso, ¿no? Pero no fueron los únicos, porque los nazis, cuando vieron el planteamiento que llevaban estos perros, en cuanto veían un perro con antena, era tiro al blanco, o sea, pegaban a disparar porque evidentemente sabían que era un peligro para los nazis. Bueno, pues esto fue muy común. Esta es una de las, fue muy común en el frente ruso, pero los perros durante las guerras se les ha pedido muchas cosas, y sobre todo en Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron para infinidad de utilidades, ¿no? Por ejemplo, les ponían unas carretillas en las que llevaban metralladoras de tipo semipesado, no muy grandes, hacían de estafeta, llevaban mensajes desde la línea de mando hasta las trincheras del frente, y podían llevar mensajes o podían llevar documentación o incluso balas o conducción en pequeño tamaño también. Tiraron un cable telefónico para unir también las trincheras con la línea de mando. Ya estamos incluso preparados para aguantar la guerra química con máscaras de gas. También hay caballos en la Primera Guerra Mundial que también les ponían máscaras para poder resistir los ataques de gases. Pero también se llega, y en este siglo se llega a lo mejor. Y esto tiene algo que ver ya con la novela, no todo tiene un poco que ver con la novela. Yo digo que cuento cosas, pero no lo cuento. Y en concreto, esta es una foto histórica de una enfermera de la Cruz Roja. Esta es una foto que parece más actual, pero realmente es una foto de los años 30. Y ahí aparece un perro con el mandil o con el emblema de la Cruz Roja. Y este perro es un pastor alemán. Yo no sé si ustedes lo miran así, si lo miran un poco de cerca o lo intentan comparar con el pastor alemán que ahora conocemos, no se parece tanto. Quizás este es un pastor alemán que se parece más a un lobo que no a un pastor alemán. Y de esto vamos a hablar, de lobos, de pastores alemanes, de nazis, porque ahí hay una mezcla interesante y curiosa que salpica bastante la novela. La Cruz Roja en España en los años 20 o 30, a finales de los 20, primeros de las 30, montó una unidad canina para socorro, en general para atender víctimas. Inicialmente no pensaban en guerra, pero sí que venían ya con la idea de la Primera Guerra Mundial, en donde ya habían utilizado bastantes perros para encontrar heridos en el frente. Los soltaban el perro, y el perro era capaz de localizar un herido en el sitio donde estuviera, volver a donde está su adiestrador y volver a señalarle dónde está el herido. Entonces todo ese proceso, que tiene un adiestramiento en concreto, aparece en la novela, como otras formas también de adiestramiento que a mí me parecen curiosas y que, explicadas así un poco en plan rápido, pues yo creo que las irán disfrutando, espero, ¿no? Los perros, por tanto, la americana, que en los años 20 y tantos viene a Europa, es hija de unos grandes propietarios de unas industrias americanas, una de las grandes fortunas americanas. Ella se casa, viene de genovios de Europa y se enamora del pastor alemán, de un perro. De hecho, le regala a su marido un perro que para ella le cambia la vida. O sea, le gusta tantísimo, tanto la raza como las aptitudes de este animal, que se empieza a plantear, después de escuchar lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial con ellos y cómo no sabían
grupo de pastores alemanes, básicamente, porque son todos pastores alemanes, para fines pues, relacionados con la Cruz Roja Internacional y con otras funciones de tipo, ya digo, social o humanitario, ¿no? Pero esta mujer, un poco después, se entera que en Alemania hay un centro cerca de Berlín donde están ubicados los heridos de la Primera Guerra Mundial, heridos alemanes, que se han quedado ciegos y que están haciendo prácticas con unos perros para enseñarles a manejarse y a que la vida sea más fácil para que se conviertan esos perros en los ojos de los ciegos. Este es el origen del perro guía que ahora conocemos y de todas esas instituciones, pero claro, en ese momento eran inauditos. O sea, pensar que un perro podía ayudar a un ciego a moverse por una ciudad o a ser más autónomo, pues era inconcebible, ¿no? Bueno, pues esta mujer fascina tanto la idea que se va a Alemania, conoce el centro, le explican cómo funciona el tema y ella bueno, se queda tan fascinada que publica un artículo en un periódico americano y inmediatamente le llueven peticiones de perros y de un montón de gente evidente en Estados Unidos que querían que les dieran perros y querían introducirse en este sistema. De tal manera que ella monta una primera sociedad que se llama El Ojo que Ve, bueno, en español, que lo monta en Suiza, al lado del otro que tenía, y otro también en Estados Unidos, y empieza a crear lo que es realmente el origen de todas las sociedades de perroguía, de la ONCE que conocemos nosotros, o de cualquier otra parte del mundo. Esa habilidad y de desarrollar no solamente las habilidades del perro para que pueda trabajar como un invidente, sino también adiestrar a los adiestradores de esos perros, o sea, hacer el doble de trabajo. Bueno, en esta novela tiene mucha importancia esta mujer porque la protagonista fundamental de la novela intervendrá por allí y conocerá todo este centro. Y no cuento más, porque si no... Bueno, Pacto de Lealtad es una novela que se mueve en un periodo histórico que a mí me interesaba mucho, porque yo había leído y estudiado bastantes cosas de perros en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en la Guerra Civil Española, en los años previos a la Guerra Civil Española, no había casi nada escrito. ¿De qué papel tuvieron los perros en la guerra? ¿No? Si hicieron cosas con ellos o no. Y entre medias aparece un hecho histórico que es la Revolución Asturiana del 34, algo así, no resume nada, simplemente por centrarlo, que es como comienza la novela. El primer capítulo de la novela vamos a encontrar un perro, que va a ser el protagonista fundamental, campeón, y es un perro que le vamos a localizar en plena Revolución Asturiana con las tropas de la Legión. No se sabe, vagó, solitario, supongo que lógicamente sin encontrar a su amo y apareció en Soria. Bueno, entonces, luego recogieron toda su historia. Bueno, digamos que este perro es un poco el que me inspiró el comienzo del primer capítulo, porque luego Campeón no tiene nada que ver con esto. Luego veremos que hace muchas otras cosas en otros sitios distintos. El principal protagonista es un chucho. Bueno, aquí aparece una imagen, pero realmente es aposta. Es un chucho que en esa época se llamaban los mileches. Un perro que no tenía raza, o sea, un perro sin raza, un perro de la calle. Y esto es muy importante porque luego tendremos que enfrentarnos al concepto de los nazis, que aparecerá largo y tendido también en esta novela, y la importancia de la raza que los nazis vendieron. La segunda protagonista fue Ugaci. Esta es una mujer muy valiente para su tiempo, una mujer que se plantea estudiar la carrera veterinaria en los años 30, a partir del 30, y bueno, ya en concreto hasta entre los 33, 34, pero aquí digamos que era intentar explicar un poco cómo unas mujeres que fueron las primeras que estudiaron veterinaria en España, qué ambientes encontraron. Y sin entrar en mucho detalle, porque solo leerán un poco la novela y lo vivirán en primera persona con ella y con sus compañeras, pues hagan una idea que la profesión veterinaria no podían estudiar la carrera hasta el año 31, que fue el primer año que se le permitió estudiar. La mujer no podía estudiar la carrera veterinaria. Está prohibido. Prohibido también porque tenían una serie de asignaturas que eran, o aparte de asignaturas, una serie de trabajos, una veterinaria rural, unos trabajos muy forzados, unos trabajos que tenían que ir con unas herramientas para hacer podología, para arreglos de patas o de uñas, como también de dentición de caballos, que eran muy pesadas y que se entendía que una mujer no podía con ellas. La verdad es que hay herramientas que yo he conocido en el Museo de Historia de la Veterinaria que pueden llegar a pesar 20 y tantos kilos, 30 kilos, son unos restos enormes, ¿no? Bueno, por cualquier razón de estas, y por lo que eran otros tiempos, la mujer no pudo estudiar. Pero en estos años sí. Entonces aquí veremos con qué talante, con qué valor, con qué
la época propia de esa época, que no entendía que una mujer estudiara, y menos veterinaria, y sus propios compañeros, los profesores, la sociedad, etc., ¿no? Esta es la escuela que había en Madrid en el año, esta es una foto del año 35. El interior de las clases era muy curioso, y en esa época se produjo esta nueva unidad que contaba antes, canina, en la que veremos a nuestra protagonista por ahí involucrada. Bueno, esta foto es curiosa, sobre todo si ven lo que pone debajo de ABC, que pone Diario Republicano de Izquierdas, que yo creo que era, bueno, sí, llama la atención, pero bueno, fue real. Esta es una portada verídica, una portada del ABC, quiero recordar que es del 15 de septiembre de 1936, ya empezó la Guerra Civil. Y aquí nos encontramos, pues nos está hablando de los trabajos que están haciendo estos perros ya en guerra y cómo ayudan en el frente de Guadarrama o en el frente universitario a recuperar heridos. El ABC, efectivamente, como periódico, tuvo dos cabeceras durante la guerra. Uno fue en Sevilla, que era el Bando Nacional, y otro el Republicano, que está en Madrid, por eso aparece, pero bueno, es anecdótico, ¿no? En la novela tiene una cosa, algo muy importante que ocurre entre medias, y digo entre medias de este comienzo que he dicho de la Revolución Asturiana del 34, la Revolución Minera y Sindical, y la Guerra Civil. Hay algo importante que sucede y es el auge del nazismo. En esta foto que vemos aquí encontramos a Hitler y a su amante durante esa época, que luego se casó con ella antes de morir, con Eva Braun. Y les vemos con dos perros, bueno, en realidad hay tres, pero uno está por ahí escondido. El perro que lleva Hitler es su perra, que se llamaba Blondie, es una pastora, una hembra de pastor alemán, que para él, según decía, era el animal más, el ser al que más apreciaba del mundo. O sea, tenía una auténtica relación por esta perra, tanto es así que, hay muchas maneras que tiene que ver con este animal, pero él aguanta con él hasta el último día de su vida. En el búnker en Berlín, antes de que entren las tropas rusas, cuando él se suicida, digamos que mata primero a la perra, momentos antes, y también, y luego ya se suicidó él. Pero toda esta historia del pastor alemán, que ahora explicaré un poquito, y Hitler, tiene su triángulo. Esta foto es una foto rara que en ese entonces no se podía ver, una foto que se ha recuperado después. ¿Y por qué? Porque lleva un perro, llevaba dos, que no son de raza alemana, sino que son estilo Scottish, una raza británica, una raza no de origen alemán, digamos. Lo cual estaba muy mal visto en esa época, y él no se le podía ver en los medios alemanes regalando un perro que no era alemán a su amante. Hasta ahí llegaban las cosas. O sea, esa foto estuvo escondida, pero sí que es cierto que le regaló los otros perros. Y la afición y el amor que tenía Hitler por los perros, evidentemente, aquí la figura de Hitler no hace falta ni que diga nada ni la critique, porque estaría bueno, eso ya está bastante, es evidente, ¿no? Pero voy a meterme en esta relación que tuvo Hitler con los animales, fundamentalmente con un perro, porque es un poco, bastante increíble. ¿De dónde venía esta historia del perro y del pastor alemán? Por dos lados. Uno, él asociaba, ya le habían contado también, y él tenía sus asesores, entre ellos uno que aparece en la novela, un capitán prusiano, se llamaba Stephanie, que este es un hombre un forofo, digamos, uno de los que crean los primeros libros genealógicos del pastor alemán, un seguidor, un promotor de la raza de pastor alemán, que por cierto no se llama pastor alemán, era perro pastor, pero pastor alemán lo pusieron los alemanes en este momento, en esta época, en la época del nazismo. Este le vino a decir que en realidad el pastor alemán era el heredero directo del lobo. Todos los perros nacen, todas las razas caninas son origen del lobo, es la única, con cientos sabemos que es así, ¿no? Pero este decía que realmente el más parecido era el lobo, era el pastor alemán. Y Hitler empieza a obsesionarse con el lobo, y tanto es así que a él, personalmente, a muy pocos de sus más allegados colaboradores no le llamaban Adolf ni Hitler, sino que le llamaban Herr Wolf, señor lobo. Así le gustaba que le llamasen. Donde él hizo sus reuniones secretas más de táctica militar y con sus más allegados colaboradores, era un lugar que se llamaba la guarida del lobo, en alemán, que era un sitio donde ustedes reconocerán una película que se llama Valkyria, que tiene que ver Tom Cruise en ello, que intentan matar a Hitler en una especie de bosque. Eso era la guarida del lobo. También no solo
Scouts, pero en lobeznos, y también nos llaman los lobeznos. Y en todo esto lo que él pretende es intentar imitar y trasladar los valores del lobo como animal a sus guerreros. Ahí es que entre unos y otros empiezan a plantear montar unos centros de cría masiva y de adiestramiento masivo de perros, fundamentalmente pastores alemanes, que fue el perro verdadero de los nazis, no el Doberman, que nos han contado un poco en las películas. El Doberman no es un pastor, no es un perro nazi, un perro que se cría antes de los nazis. Pero el pastor alemán para ellos fue el Este es uno de ellos, que es Brunhilde, que aparece en la novela también mucho, no voy a hablar mucho más de él, pero este es un folleto muy curioso de la época en la que ellos ocultaron las verdaderas intenciones de estos centros de adiestramiento de perros y los ponían como perros policía, ¿no? Eran como centros para hacer perros que fuesen de ayudante de policías. No fue así. En estos centros estaban ya preparando para trabajar fundamentalmente en los campos de concentración, porque ya muy pronto, esto estamos hablando de los años antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 35, 36, 37. La cantidad de perros que criaron los nazis, estamos hablando de unos 200.000 perros. En varios de estos centros son muchísimos, o sea que no estamos hablando de un proyecto de casualidad, sino que lo hicieron muy deliberadamente. Uno de los campos de concentración donde probaron esta agresividad y estos intentos de conseguir un perro que fuera un perro nazi, un perro que fuese con el guerrero alemán de pura raza aria, y por eso querían un pastor alemán de raza aria, no era así, pero es el concepto. Fue en Dachau. Este es el primer centro de concentración del campo de concentración que crearon los nazis. Este se montó alrededor del año 35, antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue un campo de concentración de ensayo donde metió inicialmente el nazismo a los enemigos políticos, a los comunistas, socialistas, socialdemócratas, algunos religiosos también, y bueno, todo lo que se quejaba del nazismo iba a este campo. Dachau fue un campo experimental donde se trabajó con los perros, aparecen en esta novela. Otro de los dirigentes nazis, también obsesionado con los animales, no era solamente Hitler, sino que era Goering. Hermann Goering, que era el segundo de a bordo, digamos, el mariscal, fue el mariscal de todos los ejércitos. Este era un caprichoso, dicen de él que era un niño pequeño, bueno, un niño grande, pero que era un niño todavía. Y esta, en concreto, esa foto que aparece ahí es Karin Hall, que es su residencia de caza. Karin Hall, bueno, ahí se ve solamente un poco, luego se destruyó, ahora les explico un poco por qué, pero era tan grande que cuando entraron las tropas rusas, poco antes de entrar las tropas rusas, manda que se lo quemen, lo destruye todo lo que pueden, pero no consigue destruirlo mucho porque llegaron antes de tiempo y consiguieron que no se quemara del todo. Bueno, para que se hagan una idea de las dimensiones de esta residencia de caza, los rusos dentro de esta residencia encontraron 10.000 obras de arte. 10.000. De todo lo que iban robando, lógicamente. Bueno, pues ahí había muchísimas obras de arte, pero entre ellas, por ejemplo, y ahora hablemos un poco de la personalidad de este hombre, este era el salón, un salón gigantesco, fastuoso, todo siempre era grande, pero Goering era un niño, como decía antes, que le gustaba, aparte de estar sentenciando a millones de judíos y a millones de muertos en los campos de concentración, porque fue uno de los precursores, pues le gustaba jugar con un cachorro de león en su finca, pero también tenía otra afición. Ahí le vemos, es una foto histórica, jugando al tren. Tenía un tren de miniatura de 300 metros cuadrados la maqueta, y con unos trenecitos, y jugaba todas las tardes, o cuando podía, pero él se dedicaba un rato a jugar. Jugaba con barcos también en miniatura, en el lago, pero fundamentalmente lo que le encantaba era cazar, la caza con arco. Y la caza con arco, para él era más simbólico que no la caza en sí. Estos hombres estaban obsesionados con las antiguas leyendas históricas germánicas. En concreto, él citaba mucho al Cantar de los Nibelungos. Pues en el Cantar de los Nibelungos se hablaba que los verdaderos guerreros históricos, teutones clásicos y los mejores guerreros, cazaban con arco y cazaban un animal mitológico, un animal antiguo que había existido en Alemania, que era un bisonte, una especie de bisonte que llamaban los suros, y que los cazaban con unos perros, ayudados de unos perros de caza, que se llamaban los Wienerweiser. Tanto unos como otros, el Wienerweiser, ese perro, esa raza, como los suros, desaparecieron de Alemania, no se sabe cuándo, pero hacía cientos de años. Bueno, pues este personaje dijo que lo quería recuperar. O sea, entonces embarcó a unos cuantos personas y técnicos para que le recuperasen el uro y le recuperasen también el Wienerweiser, ¿no? Y esto es un poco también trasfondo un poco de la novela. Otro de los locos de esta historia, que voy terminando,
reconstruyó un castillo, aparece en el fondo de la foto, que se llama Petersburg, un castillo muy curioso, con una torre circular, un castillo de forma triangular, en cuyo centro de esa torre circular reunía a sus 12 caballeros, que eran los 12 generales de las SS más fieles, como si fueran los caballeros de la mesa redonda, los 12 caballeros de la mesa redonda, pues, y ahí hacían sus ritos paganos antiguos alemanes. Organizaron bodas también antiguas, les daban anillos de plata que luego cuando moría el guerrero tenía que volver allí. En teoría tenían que quemarse las cenizas en el centro de ese sitio y ser enterrados en unos nichos que estaban en las paredes. Bueno, pues con toda esta locura aparece, como decía antes, este perro que es el Bullenbeiser, que ahí aparece una imagen antigua de cómo podía ser este perro. ¿Y por qué hablo del Bullenbeiser? Porque esta raza que desaparece, el planteamiento de volver otra vez a reconstruirla, se tenía que hacer a través de sus razas herederas, de las razas que habían sembrado en el mundo este perro antiguo, ¿no? Y una de ellas está ahí. No sé si ustedes lo reconocen, pero este es esto no es fácil de reconocer porque es un perro que está casi también perdido, que se llama el perro de pelea, perro hijo de pelea cordobesa, no recuerdo bien la raza, bueno, es un perro extinto, ¿no? El generó el dogo argentino. Aquí aparecen los boxer también. Este es el antiguo boxer, el bulldog. Estos son bulldog, los bulldog antiguos. En esta novela tienen que ver también, porque parece una historia, una referencia a los bulldog, pero para que se haga una idea, cambiaron mucho los bulldog. El bulldog es heredero del Bullenbeiser, su sangre pertenece al Bullenbeiser. Y este bulldog, nosotros lo conocemos ahora mismo muy distinto, con la cabeza mucho más, la cabeza plana, con las arrugas. Esto todo fue un diseño, vamos a decir, una selección para facilitar que los perros, que eran perros de presa, que peleaban contra leones o contra toros, en unos espectáculos muy populosos y muy interesantes en la Inglaterra del siglo XIX y siglo XVIII, los ponían a pelear entre perros y si el perro conseguía tumbar al toro o al león o en fin, a la fiera que fuera, digamos que ganaba el perro. Había apuestas, se jugaba dinero en ello, ¿no? Bueno, pues estos perros, los bulldogs, se hizo también, esta fisonomía estaba pensada para que la sangre del animal, en el momento que mordía, lo importante de un perro preso es que cuando muerde la nariz normalmente con las fauces del otro, en fin, del toro o lo que sea, el dolor que le produce lo inmoviliza, pero lo que tiene que conseguir es que no se le meta la sangre por la nariz, porque entonces al ahogarse tiene que abrir la boca y se le escapa. Entonces, todas las arrugas, todo esto estuvo seleccionado para que no se ahogase el bulldog y que fuese más eficaz, ¿no? Bueno, pues uno de los más comunes a todo esto es, el más parecido al Bullenbeiser, es este perro que encuentran aquí, que este es el alano español, el alano que hemos visto antes con Cortés, con una capa más parecida al Bullenbeiser antiguo, y este es un gran perro de presa que aparecerá en la novela y que no les voy a desvelar mucho más. Pero, para que se hagan una idea, se cree que el nombre de alano viene del origen de los pueblos germánicos o nórdicos que trajeron estos perros, que eran los vándalos, los alanos y los suevos. Bueno, pues parece ser que estos venían con los alanos nuestros, así lo que la tradición dice, no está demostrado. La novela recorre la guerra civil, pero la guerra civil desde un ángulo de una tercera España. Deliberadamente no he querido hacer no intento no posicionar los personajes en uno y otro lado, porque no es una novela de guerra civil, la guerra civil está por detrás, pero me interesaba más, digo esta tercera España, la España que la sufrieron todos, pero la que sufrió, me refiero pues al que posiblemente no estaba plenamente identificado con ninguno de los dos bandos, pero sí que la vivió en primera persona, tuvo que mandar a sus hijos o a su familia, o vio morir o sufrir o el hambre, ¿no? Y los personajes, digamos, veremos que están un poco más encartados en los espectadores de un suceso dramático que fue una barbaridad en ambos bandos, ¿no? Hay un suceso histórico que mueve la novela, y con esto ya termino, que tiene que ver con la Legión Cóndor alemana, y fue un poco una de las razones que digamos que así organizaron toda la novela, que tiene que ver con Gamonal. Gamonal, que reconocemos como el follón de Burgos, Gamonal realmente fue un aeródromo, ahí había un aeródromo.
37, él hablaba alemán, estuvo en contacto con los nazis y le pidieron que buscase perros por toda la provincia de Burgos y el sur de Vizcaya y el sur también de Cantabria, unos perros de unas razas muy determinadas, que él ayudó a buscar. Y dijo que fueron muchos. Él explicaba que los aviones venían desde Alemania cargados de armamento y se volvían llenos de perros. Pero aviones y aviones y aviones durante todo el año 37. ¿Para qué querían esos perros alemanes? Pues no se lo voy a contar, porque eso tendrá que leerlo en la novela y después diré, porque si no, se lo cuento ya, me fastidio todo. Pero tiene algo que ver también en la novela con esto. Bueno, como digo, aparece la guerra civil, aparecen los perros y qué funciones tuvieron los perros, qué hicimos con ellos, un poco respondiendo a esa pregunta que me hice inicialmente, ¿no? Pues trabajaron como antiminas, los veremos, no lo voy a explicar, los veremos en vivo en la novela, haciendo contrabando también, esto fue muy común en el campo de Gibraltar, por ejemplo, muchísimo, y también en el norte de Navarra y también en el norte de Cataluña, contrabando, o sea, que llevaban pues, lo tabaco, en fin, o lo que fuera en ese momento necesario, alimentos, pero trabajaban como contrabandistas en grandes cantidades. Y también haciendo unas tareas más o menos de espionaje, y esto fue real porque los servicios secretos durante la guerra civil, tanto republicanos como los del bando nacional, como también los nazis, como los franceses, los ingleses, los japoneses, o sea, todos los servicios secretos de espionaje se montaron alrededor de la zona suroeste, sobre todo en el suroeste francés, entre Biarritz, Bayona, Andaya, toda esa parte. Bueno, ¿qué ocurría? Que entre ellos boicoteaban las estaciones de radio, las de emisión, y en un momento determinado encontré también una información que estuvieron utilizando tanto aquí como tanto en el norte de Aragón como en Cataluña, perros que pasaban información delicada a través del Pirineo a puntos determinados o personas que les esperaban para evitar que se consiguiera interceptar esos mensajes secretos que se pasaban de un sitio a otro, ¿no? Los perros también actúan como esto. Pero, como decía antes, en realidad esta novela, con que aparecen perros nazis y espías y de todo, en realidad es un canto, o es mi idea, es un canto a la influencia que tienen estos animales en nuestras vidas. Hemos hecho un recorrido histórico de que han servido de todo, para muchas cosas, nos han ayudado mucho, pero también ahora nos ayudan en otras muchas más. Y en forma de resumen, les voy a poner una última transparencia que va a ir sola, van a aparecer unas imágenes, una música de fondo, que yo creo que resume realmente este animal tan increíble que tanto da por nuestras vidas, que influye tanto en nuestras vidas y que pasó a Pues para tus lectores, que con el título Soñadores se encuentran con el sueño de abrir una página de un libro y meterse en un mundo fascinante, en historias distintas. Les animo también a que conozcan los sueños de un autor un poco extraño, veterinario también y escritor, y que disfrutéis con ellos. Muchas gracias. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Y bueno, soñadores, esto es todo por hoy. En el próximo vídeo seguiremos con esta gira. Y nada, ya sabéis, suscribíos, dale a like, compartid y ¡hasta pronto!